Saludos cordiales desde su canal cristiano La Palabra. Estamos transmitiendo desde San Salvador, la capital de la República de El Salvador, en Centroamérica. Hoy día miércoles 27 de octubre del año 2021. Pues quedan prácticamente casi 2 meses para que se termine este año también, 2021. Vamos a hablar de uno de los temas más maravillosos dentro de todos los que tiene la Biblia, y especialmente uno de los temas del Señor Jesús. Le vamos a llamar las sanidades de Jesús. Vamos a buscar con usted en Mateo en el capítulo 14. Y estando en el capítulo 14, vamos a ir al versículo 14. Mire qué coincidente y qué hermoso. Y dice la palabra de Dios así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Entonces se podía entender ahí que cuando llegó Jesús, esta frase tan hermosa, tuvo compasión de ellos. Hermanos míos, queridos amigos también, si estás viendo esto, una de las cosas maravillosas de Dios y una de las cosas hermosas de Jesús es su misericordia, su grande misericordia. La Escritura dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Sí, y las misericordias de Dios las vemos en nosotros, en nuestras vidas. Dentro de unos minutos vamos a ver un texto en donde verdaderamente nosotros no solo debemos de creer por creer, sino que creemos por la fe misma. Y nuestra fe tiene que ser cada vez solidamentada o fortalecida en el Señor Jesús. Dios Todopoderoso lo envió para que sea y es nuestro Señor y Salvador. Este capítulo 14 y este versículo 14 también, o sea que el Señor había andado por otras ciudades y vio una gran multitud. O sea que los enfermos, hermanos, si usted quiere, somos muchos. Hoy pues yo requiero de mi Señor sanidad. Usted tal vez quizás también lo necesite. Y no solo la sanidad física, algunas veces necesitamos la sanidad del alma. La sanidad del alma, que es muy importante. Estar sanos espiritualmente, estar en paz. Dicen los médicos, los que son especialistas en estas cosas, dicen que muchas de las enfermedades que tenemos nosotros nosotros los humanos, es por ese estrés, eso que tenemos guardado y preocupados y afligidos y esto y lo otro y aquellos, y enojados y contentos y alegres, y todo eso. Dice que este mundo que vivimos con una rapidez increíble. Acabo de decir pues que nos quedan 2 meses para terminar el año. Imagínese usted, todo este tiempo nosotros ya estamos preocupados por el otro año. Como dice el Señor, no os preocupéis por las cosas, deja eso, cada día tiene su propio afán, dice. Y este versículo 14, saliendo Jesús, vio una gran multitud, o sea, había mucha gente afuera, y tuvo compasión de ellos. Por eso, hermanos míos, cuando nosotros tengamos nuestra oración con el Señor, yo siempre invito a todos, y hoy los invito a ustedes si me ven por primera vez u oyen esta frase por primera vez. Siempre he dicho que antes de ponernos en oración con el Señor y a platicar con Él, lo primero que debemos de hacer nosotros es pedirle perdón al Señor. Oiga los pajaritos. Pedirle perdón al Señor. Señor, perdóname antes de pedirte. Quiero pedirte perdón por mis pecados, por mis ofensas, por todo. Dígale todo. Todo. Y verá que desde ya empieza a obrar la fe en nuestro Señor. Y saliendo Jesús vio una gran multitud
y tuvo compasión de ellas y sanó a los que de ellos, de esa multitud, estaban enfermos. ¿Cómo pudo saber el Señor? Bueno, esas multitudes, hermanos, que estaban allí, no todos eran creyentes. Mucha gente lo seguía y andaba, ¿qué diría yo? Muchos andaban observando al Señor. Otros, pues, en la ciudad que llegaba predicaba y como tenía autoridad, como decían algunos. ¿Y quién es este que con autoridad habla? Y su doctrina es mejor, dice, que la de los fariseos. ¡Qué hermoso! Entonces ya tenemos una base de nuestro Señor, que tuvo compasión para sanar a esa gran cantidad, a los que de ellos estaban enfermos. Entonces, si tenemos una enfermedad, pues, porque aquí no dice enfermedad espiritual, del cuerpo seguramente. Hermanos míos, ¿cuál es lo que nosotros debemos de hacer? Pedir perdón primeramente por todo. Pedirle perdón al Señor. No podemos entrar sucios espiritualmente. Y decirle, Señor, tú sabes cuál es mi enfermedad. Tú lo sabes. Ten compasión de mí. Así como tuviste con aquellos en aquel tiempo, Señor. Cómo quisiera haber estado yo en aquel momento en el que tú hablabas, predicabas y enseñabas, Señor. Y cómo hubiera querido ser de aquellos que estaban en ese momento, en esa multitud, para que con tu compasión y tu grande poder me hubiera sanado. Dios todavía sana, Jesús todavía sana. Es el mismo de ayer, de hoy y siempre y eternamente y por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué nos queda, pues? Pedir del Señor, ten compasión de mí, digan. Señor, no se olvide, primero pida perdón. No podemos entrar arrogantemente a hablar con el Señor sin haberle pedido compasión. Vamos pues a ver otro versículo en donde el Señor hace sus sanidades. Vamos a ver este versículo, es que Mateo capítulo 15 versículo 30, y dice: y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Entonces, hermanos, estamos viendo otra situación, otro lugar donde está Jesús. Está allá en Galilea. Otro momento, otra situación. Y volvemos a ver mucha gente. ¿Ve? Mateo capítulo 15, versículo 30. Y se le acercó mucha gente. Acuerda que en el anterior decía multitudes. En el anterior decía: y saliendo Jesús vio una gran multitud. Y aquí se le acercó mucha gente que traía, ya la gente venía específicamente consigo cojos del cuerpo, miren, ciegos del cuerpo, mudos del cuerpo, mancos del cuerpo, y otros muchos enfermos, o sea, y otros que tenían otras enfermedades que no las narra aquí, y otros muchos enfermos. Y los pusieron a los pies de Jesús. O sea que la gente iba llegando, hermanos, y los iban poniendo, se iban colocando, porque imagínense los ciegos, alguien los llevó. A los cojos, alguien los llevó. A los mancos, pues alguien también los llevó. Y a los otros muchos enfermos, pues, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. Ahí no había, y usted de dónde viene, y usted ya aceptó a Cristo, y esto no. Es la voluntad soberana de Dios en Jesús en este momento, actuando. De manera, dice en el 31, que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, y a los mancos sanados, y a los cojos andar,
y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Aquí está una de las cosas tan importantes que tenemos también. Me ha tocado más de alguna vez recomendar a personas que están enfermas, que tienen esto, que tienen lo otro, y les digo, miren, le quisiera dar un consejo, una recomendación más que todo. Cuando usted esté hablando con el Señor acerca de su salud, no se ponga a decirle, Señor, si tú me haces esto, yo te voy a prometer esto y te voy a regalar esto. No. Con Dios no ande haciendo tratos de ese tipo. Él no necesita ni de su dinero, ni de sus flores, ni de nada. Él nada. Él lo hace por su misericordia. Por eso cuando nosotros le pedimos al Señor que nos dé tal o cual cosa, o en este caso sanidad, Señor, ten compasión de mí, porque lo que está obrando en ese momento es fe de uno que puede, porque usted no le va a ir a pedir a uno que no puede, usted le pide algo a alguien que puede, y en este caso lo pusieron, la gente venía y lo pusieron a los pies de Jesús. ¿Por qué cree que lo pusieron? ¿Para que oyera el sermón la gente? No, dice para que lo sanara. O sea, fíjense bien, la gente, que ahí dice mudos. Entonces el mudo no le pudo haber dicho a alguien, llévame porque está Jesús. Al mudo lo llevaron. A los ciegos, es posible que los ciegos hayan oído, pero no veían a dónde iba a estar. Entonces seguramente el ciego les dijo, miren, llévenme ahí donde está Jesús, dicen que va a llegar a tal lugar, que va a predicar o que está predicando, llévenme. Y a los mancos pues igual, oía y veía pero no podía caminar, o sus manitas, qué sé yo, a los cojos. Y los otros muchos enfermos, no se sabe cuáles son, pero prácticamente a todos dice, y los pusieron, ahí está, ¿ve? O sea, no dice y se pusieron, ¿no? Y los pusieron. O sea que también aquellos que iban o llevaban a los enfermos, esos también creían. A ver, ¿quién cree más? ¿El que está enfermo o el que lleva a los enfermos? El que está enfermo, ¿verdad? Pero también muchas veces el que lleva al enfermo. Así que cuando estemos enfermos, pidámosle al Señor, ten compasión. Así como sanaste a aquellas multitudes, así como sanaste a aquellos allá cuando estaban en Galilea, Señor, que los pusieron a tus pies y los sanaste. Y de manera, dice, que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar, a los ciegos ver. Eso es maravilloso, hermano. Y glorificaban al Dios de Israel. Por eso, cuando recibamos, oiga la fe, cuando recibamos del Señor su sanidad, porque de Él será, según su voluntad y según su misericordia y su compasión para usted y para mí si estamos enfermos. Señor mío, ten compasión. No puedo yo, si te diera todo lo que tengo, no, eso no te agrada. Dice que el Señor le agrada un corazón contrito y humillado, humilde. Señor, a veces nuestras enfermedades son a causa de nuestras necedades. Y dígale, Señor, esta enfermedad que yo tengo es a causa de mi necedad, Señor. Por lo tanto, Padre Santo, te pido, oh buen Dios de los cielos, que me sanes. Mil disculpas por los sonidos, porque siempre que se predica la palabra de Dios, siempre hay interrupciones que el enemigo pone, hermanos. Verá qué terrible pasamos en nuestro canal Cristiano La Palabra. Si estamos en el otro set, hay interrupciones. Si salimos a este set, hay interrupciones. Estamos en el otro set, interrupciones. En el nombre del Señor Jesús,
Te ruego, Padre Santo, que le pongas paro a ese ruido que se está haciendo en este momento. Te lo ruego, Señor. Mire qué terrible, hermano, qué terrible. Entonces, pues, vámonos pues a Mateo capítulo 17, en el versículo 18. Aquí hay otro tipo de sanidad. Mateo 17, versículo 18. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y quedó sano desde aquella hora. Ajá, aquí ya no era una sanidad de tipo físico, así, algo en su piel o en su cuerpo, en sus manos. Era de tipo demoníaco, espiritual. No se olvide que los demonios son seres espirituales, dirigidos por el gran enemigo de la palabra de Dios, el gran enemigo de Dios, el gran enemigo del evangelio, el gran enemigo de los cristianos, que se llama Satanás. Y todos los que a él le ayudan, todos esos son enemigos del evangelio de Cristo. Y entonces vino, dice, y reprendió Jesús al demonio, no al hombre, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Y viendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Ajá, aquí se ve pues. Los discípulos llamaron, dice, viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera si nos había dado esa autoridad? Yo quiero leer el contexto. Fíjense bien, cuando Cristo envió a sus discípulos, eso está en Mateo 10, versículos 6 al 8, dijo, cuando los envió: sino id ante las ovejas perdidas de la casa de Israel, y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Ajá. Y entonces es cuando los discípulos le preguntan: ¿por qué nosotros no pudimos hacerlo? Pues eso que tú nos mandaste. Explícitamente en este texto que les acabo de leer, los mandó a hacer esa clase de milagros si tenían autoridad para hacerlo. Pero habían fallado los discípulos en algo. La explicación que les da Jesús era por algo que habían fallado, y está en el siguiente versículo. Estoy en Mateo 17, capítulo, versículo 18. Acabamos de leer el 19, hoy el 20. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieras fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Ajá. Entonces, ¿por qué no pudieron sacar ese demonio sus discípulos? Si ya les había dado la autoridad del Señor, ¿por qué no pudieron hacer eso? Y el Señor les dice: por vuestra poca fe. O sea, no tuvieron fe en el momento de sanar, en el momento de sacar ese demonio. Muchas veces nosotros, pues sí, gloria a Dios, somos hijos de Dios, somos cristianos, aleluya, y allá. Pero algunos hermanos solo son de nombre, ¿sí? Otros en su vida son de la secreta. Otros solo porque dicen que van a una iglesia dicen que son hermanos. Cuidado. La fe en Jesucristo se demuestra. Y se demuestra en esto:
Usted no ande diciendo, yo decreto que ya vas a estar sano. ¿Y tú quién eres para andar decretando sanidad? Decreto esto. ¿Quién eres? ¿Quién te dio eso? Aquí está viendo. Cuando Jesús a sus discípulos les dio la autoridad y poder y no lo pudieron hacer. Vaya, yo decreto que salga el demonio. ¿Por qué no salió el demonio? Y le dijo, por vuestra poca fe. Yo con fe le digo al Señor, sal demonio. No, Señor, no. Hay que tener mucho cuidado. Acabamos de estar hablando de que nosotros, pues sí, nos enfermamos o tenemos alguna otra cosa, necesidad, otra aflicción, algo, qué sé yo. Y dice, Señor, por favor, dame esto. De esas oraciones express, instantáneas, tipo café instantáneo, tipo sopa maruchá. No, Señor, con el Señor, yo estoy preocupado, ayúdame y dame aliento, dame fuerzas, ayuda con mi poca fe, Señor. ¿La fe de quién es? ¿Quién cree que da la fe? ¿Usted o el Señor? Dios da la fe, hermano, por medio de su Espíritu Santo. Señor, por favor, roguemos. Señor, yo hasta tengo dudas, Señor, ¿me podría sanar? Y el Señor, hermano, hasta nos habla, nos da, ¿qué le digo yo? Alguna idea. Si habla, hermano, el Señor. Nos habla hasta por los sermones o por los textos bíblicos. Mire, hoy estoy aprendiendo algo con esto, ¿ves? ¿Por qué no pudimos nosotros echarlo fuera? ¿Por qué? Si tú nos habías dado la autoridad, por vuestra poca fe. El problema yacía no el hacer a Dios, sino que ellos, más allá de sus propios dones, el objeto de ellos era el don, el poder que les había dado el Señor. En el poder que Jesús nos ha dado, en ese poder te decimos, demonio, sal fuera. No decir, yo te digo, sal demonio. No se debe decir eso. Igual, yo decreto, porque tú no eres rey, no eres juez divino. El único que decreta es Dios y Jesús. Cuando usted oye, por ejemplo, Mateo 28, dice, por tanto, id por todo el mundo y predicad el evangelio. Ese es un decreto de Dios. La justificación. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la justificación. Es un decreto judicial divino. Solo Dios, solo Jesús puede dar. Solo el Señor Jesús tiene poder. Solo Dios y el Señor Jesús tiene toda la potestad. Nosotros no podemos ni siquiera sacarnos un dolor de estómago. Mucho menos andar diciendo yo decreto. No podemos. Sánese pues, vaya. Decrétese usted solo. Yo decreto yo mismo que me voy a sanar. Vaya, ¿cómo no? Aquí les dijo el Señor, por vuestra poca fe. No dice por qué no lo hicieron. Busquemos otro versículo que nos ayuda, en donde hable acerca de la sanidad. Vamos a hablar acerca de el último de cuando el Señor Jesús vio a un enfermo, ¿se recuerda? Un hombre que hacía 38 años estaba enfermo, allá por aquel estanque de Siloé. Muy bien. Dice en Juan capítulo 5, versículo 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Fíjese bien, enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Cualquiera diría, pues sí, vea la pregunta, pues sí, pregúnteme a mí, ¿quieres ser sano? Sí, Señor. Pero la pregunta de ¿quiere ser sano? No era porque se lo estaba diciendo a él así, mira, ¿quieres ser sano? Así, por así.
Esta pregunta parece ser innecesaria bajo las condiciones que estaba el hombre enfermo, pero Jesús deseaba probar la disposición de este hombre al poder sanador de Dios. La palabra implica un conocimiento sobrenatural sobre la situación del hombre. Jesús lo sabía. Jesús eligió a ese hombre entre muchos otros enfermos para demostrar la soberanía de él sobre el poder sobre la enfermedad. Y no se presentaba por una razón de hacer un espectáculo. En el versículo 7, el enfermo le respondió: Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Mire la respuesta que le dio. Y que no le dijo, sí, Señor, yo quiero. Sino que le dijo, Señor, pues no tengo quien me meta en el estanque. Jesús le dijo en ese momento, levántate, toma tu lecho y anda. O sea, posiblemente ahí tenía su petate, un colchoncito, no sé, una alfombrita, no sé. Dice en el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ajá. ¿Y por qué hizo el Señor Jesús esa sanidad en un día de reposo? Porque dice en el versículo 10, entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho, o sea, no te es lícito llevar la alfombra, el petate que acabas de andar. Si 38 años tenía que estar ahí paralítico y el Señor lo sanó en un día, y oiga lo más espectacular, hermanos míos y amigos, que se levantó, dice, y caminó inmediatamente. Usted ya ha estado con los pies doblados, ya sea viendo la televisión o ahorita que está viendo este video, muy recostado, muy atento, o por algún motivo pone los pies doblados o no qué sé yo, las piernas dobladas viendo esto, y como decimos, se nos duermen las piernas y nos llaman ahí, nos queremos levantar y la pierna así como dormida, como decimos, ¿verdad? Acalambrada. Y tenía 38 años de estar así, el Señor lo curó en un segundo por su palabra todopoderosa. Pero siempre están los opositores del Evangelio, siempre, hasta el día de hoy. Y entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, al que lo acababa de sanar el Señor, en el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. ¿Cómo no? Él le respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Vaya, los cayó a los sotanudos, los cayó a los enemigos del Evangelio. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Se apartó. El Señor hizo la sanidad y se fue. Pero los enemigos, ¿y quién te dijo? ¿Quién te dijo? Dinos, ¿quién fue el que te hizo? Y no se pusieron. Como era día sábado, lo acusaron. Por el sábado no debes de hacer esto. Pero no pudieron decir, caramba, qué maravilla se ha hecho en un día sábado. ¿Quién te hizo eso, hijo mío? ¿Qué cosa más maravillosa? No, porque como fue sábado y ahí llevas el petate o la alfombra, el lecho, pues, el lecho, donde dormir, donde acostarse o reposarse. Y dice en el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Cuidado, hermano. Estamos pidiendo sanidad y bueno y sano, y el Señor, pues sí,
es maravilloso y misericordioso. Y muchos, después de haber sido sanados, se van a celebrar de alegría y de gozo a las playas, a los bares, a los bailongos, y todos porque ha sido sanado, y no le dan la honra ni la gloria a Dios. Por eso, y como Dios conoce las mentes y los corazones, debemos de tener un grande cuidado cuando pedimos sanidad de nuestro Señor. Así que, mis hermanos y amigos, que esto nos haga reflexionar de que el Señor Jesús es todopoderoso, Dios todopoderoso. Pero también nosotros debemos de estar con nuestra fe puesta en Él y nuestro corazón dispuesto a nuestro Señor Jesús. Hoy estuvo en sintonía con el canal cristiano La Palabra.